Buenos días. El Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a través del Instituto de la Judicatura del Estado, agradecen su asistencia de manera virtual al seguimiento al ciclo de conferencias sobre la valoración de la prueba. El día de hoy contamos con la disertación del distinguido doctor Rogelio López Sánchez, quien abordará el tema Inteligencia Artificial y Razonamiento Jurídico, oportunidades, implicaciones y desafíos desde la racionalidad y la razonabilidad. Sean bienvenidos y bienvenidas. El Instituto de la Judicatura, interesado en impulsar la cultura jurídica, ha implementado el ciclo de conferencias sobre la valoración de la prueba, en la cual, a través de la experiencia y conocimientos de destacados profesionistas invitados, se buscará fortalecer nuestra labor jurisdiccional. Pedimos amablemente al juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, director general del Instituto de la Judicatura del Estado, nos dirija su mensaje. Muy buenos días a todas y a todos. Me da mucho gusto ver a tantas personas estar conectadas, estar interesadas. Es importante recordarles que estén frente a su cámara porque no solo basta que tengan ahí, si no se les ve su rostro, y que vigilen que se vea su rostro, porque si se ve una parte, veo por ejemplo ahí a una persona que solo se ve la parte superior de su cabello, que es Cecilia Michelle. Entonces, bueno, eso le puede considerársele como una falta. Entonces, sí es importante que su cámara esté ahí, porque además de, como lo comentaba, se hace una revisión de todo el tiempo que estuvieron haciendo, una revisión del tiempo que estuvieron, y si se detecta que no estuvo su imagen, pues simplemente se le considera falta. Y deben recordar también, por otro lado, que las faltas pues también traen una sanción, que es en muchos de los casos la suspensión de actividades académicas. Pero bueno, no quisiera entrar en esos detalles más, ya eso ya lo saben ustedes, se los ha dicho la maestra Antonieta. Hoy quisiera dar la bienvenida al doctor Rogelio López Sánchez, quien es una persona que nos ha ayudado mucho en el instituto, nos está ayudando con todo esto. Y dentro de este ciclo que estamos haciendo de conferencias que están relacionados con la prueba, creo que venimos de un modelo, o más bien estoy convencido de que venimos de un modelo de prueba tasado, en donde aparentemente la ley nos hacía, nos decía básicamente qué es lo que teníamos que valorar y no valorar de una prueba. Sin embargo, aún así, muchas de esas ocasiones no nos daban las respuestas necesarias para poder decir cuándo, o cómo argumentar, cómo fundamentar la prueba. Uno de los puntos más importantes y centrales que hemos tenido en el Instituto de la Judicatura, sin duda alguna, es el de dejar claro este tipo de cuestiones y brindarles a nuestros estudiantes las herramientas que son necesarias para que puedan ellos mejorar, puedan ellas y ellos mejorar su trabajo jurisdiccional, para que puedan decir qué es valorar la prueba, qué es razonarla, qué es motivarla, ¿sí? Qué es hacer uso de las máximas de la experiencia, qué es hacer uso de las reglas de los principios de la lógica, qué es el conocimiento científico, cómo debemos valorarlo, qué es conocimiento científico, qué es ciencia, qué es pseudociencia, qué cosas son técnicas y cuáles son las diferencias de ello. En ese punto nos enfrentamos también ahora a temas interesantes como el tema de la inteligencia artificial, como el tema del razonamiento, y hemos estado viendo distintas escuelas, distintas corrientes doctrinarias que opinan de manera distinta algunas, y lo importante no es que nos casemos con una sola idea, sino que escuchemos a todas y a todos los que puedan intervenir, que tengan algo que decir, porque es la forma en que se nutre el conocimiento. Cuando escuchamos las tesis, las antítesis, y finalmente hacemos nuestra propia síntesis y llegamos al convencimiento de lo que es lo mejor o lo más adecuado. Por eso los felicito porque estén aquí. Sabemos que están ocupados, sabemos que tienen tiempo, pero sabemos que también todo esto es algo que están invirtiendo para brindar un mejor servicio a los justiciables, que son nuestra razón de ser. Eso está dentro de nuestra política de calidad,
como Poder Judicial, anticiparnos a las necesidades de los justiciables, brindar un servicio congruente de calidad, acorde con los mejores y con las mejores prácticas. Y esto solo se puede lograr cuando nosotros nos preparamos, cuando nosotros estamos haciendo las cosas de manera tal que nos preparamos, que nos concientizamos de la enorme importancia que tiene la función que realizamos día a día. Los felicito por ello y doy gracias al doctor Rogelio López Sánchez por su generosidad, por aceptar participar en esta plática, porque ha colaborado también y sin duda alguna seguiremos invitándolo a colaborar con nosotros en distintas áreas y en estos temas que son tan interesantes y que pueden serles útiles. Y ustedes animarlos a que sigan participando en las actividades del instituto, pero que no terminen ahí, busquen, hay hoy en día una cantidad importante de material científico en redes, en el internet acerca de todos estos temas y los lleven a profundizar y darse cuenta de lo de lo importante que tiene que ver el tema de la valoración, de la racionalidad de la valoración de la prueba, de las distintas teorías sobre valoración de la prueba y cómo lo están haciendo y contrastarlo con lo que hacen en el día a día. Por nuestra parte, nosotros queremos, como se lo hemos mencionado, ayudarles a ustedes a consolidarse en su carrera judicial, a mantenerse con las horas de capacitación que exige el reglamento y desde luego también a que puedan ascender y para eso justamente es prepararles, es darles las herramientas necesarias y este tipo de actividades no solamente son de relleno, sino que realmente buscan tener un impacto en todos y cada una de ustedes. Les agradecemos mucho, los felicitamos por su esfuerzo, les pedimos que aprovechen al máximo todas estas conferencias, este ciclo de conferencias. Entiendo que son van a ser 4 conferencias, cada una tiene una valoración individual de dos horas a por conferencia, pero si ustedes completan las 4 conferencias, si están en las 4, ¿verdad? Entonces el ciclo completo tiene un valor de 16 horas, es decir, el doble de horas que podían obtener si tuvieran nada más una conferencia. Entonces, a quienes esta es su segunda conferencia de este ciclo que empezó el jueves pasado, pues o llevan los invitamos a que sigan en las otras 2 más que continúan y podrán pues llevarse ahora sí que la bolsa completa de horas clase que se tienen asignadas. Maestro, el doctor Rogelio López va a ser presentado ahorita por la maestra Antonieta. Ella les dará una breve reseña de su currículum, pero algo que les puedo garantizar es que es la persona idónea para brindar la conferencia, exponer esta práctica magistral de esta mañana y que sin duda alguna ustedes pueden obtener mucho conocimiento. Que tengan un excelente día y disfruten mucho, porque la educación también implica disfrutar, no es solamente estar ahí, no es también, entiendo que están trabajando, pero pongan un poco de atención, dediquen un poquito de tiempo para que puedan llevarse esto, porque realmente se van a dar cuenta de que son cosas que no se saben, que en la escuela no nos las dan y que justamente este es el papel de la Escuela de Formación Judicial, de un centro de formación judicial, brindarles a ustedes esos conocimientos que no los dan en la escuela y que justamente son los que nosotros preguntamos en los exámenes de ascensos, en los exámenes de concursos, ya sea de concursos de oposición, ya sea en los concursos de aptitud para diversas categorías, y por eso no los pasa. Entonces, justamente por eso es que estamos trabajando con esto, con información nueva, con información que es parte de los exámenes y que no viene y que no nos lo proporcionan en las escuelas de derecho. Por eso es que les pido que pongan mucha atención, disfruten mucho esta conferencia. Y doctor Rogelio López, muchísimas gracias de antemano. No voy a poder estar por otras actividades que tengo al final de su conferencia, pero desde ahorita le agradezco muchísimo su generosidad para con el Instituto de la Judicatura en todas las cosas que nos ha ayudado y que ha colaborado con nosotros. Y gracias por todo. Le cedo el uso de la voz a la maestra Antonieta para que lo presente.
y ya podamos empezar con esta conferencia magistral. Muchas gracias, señor director. Como atinadamente nos lo ha hecho saber el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, vamos a proceder con la presentación del doctor Rogelio López Sánchez. Sin duda es una persona con una trayectoria profesional bastante extensa. Por cuestiones de tiempo hemos hecho una breve semblanza curricular de su actividad profesional. Él es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de Yale en España. Su línea de conocimiento son los derechos humanos y la hermenéutica jurídica. Profesor investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Líder del Cuerpo Académico Gobernanza y Gestión Pública. Miembro del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1 y Perfil PRODEP. Ha sido conferencista magistral en el Poder Judicial de la Federación en sedes como Guadalajara, Ensenada, Coahuila y Monterrey, e instituciones universitarias, además de poseer una amplia experiencia en la docencia como profesor de asignaturas de posgrado de argumentación jurídica y derechos humanos. Ha sido becario en 2 ocasiones, en 2016, en la Escuela Judicial del Poder Judicial de España y la Suprema Corte de la Nación de México en el Aula Judicial Iberoamericana de Barcelona y becario por tesis de maestría por la Suprema Corte en 2009. Ha sido galardonado en 4 ocasiones por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El último certamen ganado es el Premio Iberoamericano por el mejor ensayo de ética judicial en 2014 en Iberoamérica. Tiene 10 libros de su autoría y más de 50 publicaciones en revistas indexas y arbitradas tanto a nivel nacional como a nivel internacional, y es importante destacar que forma parte del claustro académico del Instituto de la Judicatura. Es uno de nuestros docentes dentro de la maestría en argumentación jurídica que imparte el Instituto de la Judicatura del Estado. Y cedo el uso de la palabra al doctor Rogelio López Sánchez. Bienvenido, doctor. Muchas gracias a la maestra María Antonieta por la cálida presentación y a su vez, pues antes que nada también dar las gracias al director de la escuela, al juez Demetrio Cadena Montoya, por su introducción bastante puntual y que nos da un poco de luz de lo que venimos a hablar el día de hoy. Ya escuchaba por ahí el tema del reconocimiento facial, los datos biométricos que esta misma plataforma, pues de manera muy atinada para efectos educativos, pues establece o proyecta en cuanto a datos se refiere, y de esa forma tenemos mejor eficacia, entiendo, en el tema educativo. Es un ejemplo muy claro que vamos a ver el día de hoy. Quiero antes que nada también agradecerles a todas las personas que asisten, que son funcionarias de este Poder Judicial del Estado de Nuevo León. He escuchado de antemano que algunos pues se encuentran todavía en este momento en labores, ¿no? Judiciales propiamente. Por ese esfuerzo les agradezco o les agradecemos bastante estar el día de hoy, y siéntanse en libertad de que si tienen ustedes alguna intervención o participación dentro de lo fácticamente posible, haremos que ustedes puedan intervenir durante el desarrollo de la plática y la conferencia que tenemos el día de hoy. No se limiten, no, precisamente la tecnología nos acerca un poco más, siempre he creído eso, y en esa medida, reitero, siéntanse en libertad de levantar la mano virtualmente, y de esa forma podamos entablar un diálogo más nutrido, sobre todo si este tema propicia mucho o estamos hablando de interacción o en temas digitales, pues debería propiciar un diálogo, ¿no? Entonces, vamos a hacer que el día de hoy esto sea posible en cuanto a la conferencia se refiere.
Hemos titulado la conferencia del día de hoy, Inteligencia Artificial y Razonamiento Jurídico. Y son dos facetas, la racionalidad y la razonabilidad. Son cuestiones que son distintas porque en ocasiones el denominador común de la población, sobre todo en temas de la jurisdicción, pues lo toma como sinónimo cuando no es así. Y precisamente la racionalidad jurídica, bueno, y más el tema, la racionalidad práctica, ha hecho posible que en este momento la inteligencia artificial tenga un auge sin precedentes como no se había visto desde el siglo XX. Sabemos de antemano, hay algunos antecedentes que tienen que ver con resolver problemas. Los primeros que se preocupan en torno a esto son los matemáticos, las personas que se dedican a la ciencia, a resolver problemas y sobre todo automatizarlos, ¿no? Precisamente cuando pensemos en inteligencia artificial, tenemos que pensar en la resolución de problemas a través de la imitación del comportamiento humano. ¿Qué se imita? Se imita el razonamiento, se imita la manera en que nosotros resolvemos problemas como seres humanos. ¿Cómo? A través de procesos mentales. La propia lógica forma parte de esa racionalidad, la lógica que en algún momento hace 2000 y pico de años inventa Aristóteles, es la misma lógica que se utiliza en la inteligencia artificial para hacer algoritmos, que básicamente son esa serie de pasos para llegar a un resultado. Esa serie de pasos, con el paso del tiempo, se han ido automatizando y cada vez se han vuelto más complejos. Desde el inicio, no sé, en el siglo XX, inician los primeros ejercicios algorítmicos por parte de los matemáticos y los físicos en el mundo, al día de hoy, que tenemos redes incluso hasta neuronales en Internet, que se dedican a buscar coincidencias, a correlacionar temas, datos, y de esa forma encontrar, por ejemplo, la información que estamos buscando. Bien, nos ayuda a resolver problemas automatizando esos procesos, pero también nos ayuda a tomar decisiones. Y es cuando entra la parte, digamos que más delicada, la parte profunda que hasta cierto punto requiere un aspecto ético. ¿Por qué? Porque la toma de decisiones implica el apoyo en la toma de decisiones a través de identificar patrones o modelos, implica por sí mismo un comportamiento humano. Los seres humanos somos proclives a tener sesgos. ¿Sesgos de qué tipo? En nuestra mente, de tipo cognitivos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y esta otra faceta de la inteligencia artificial que tiene que ver con la predicción. También es la parte más controversial, que hoy en día se antoja bastante controversial, porque en el planeta lo que está pasando al momento de aplicar la inteligencia artificial es que hay una serie de sesgos cognitivos, sesgos algorítmicos, que en este momento se están discutiendo en el planeta. Bien, el camino inicia desde los años 50 con matemáticos en Estados Unidos y con el paso del tiempo, la manera en que se han implementado estos algoritmos ha sido cada vez más decidida. Todo depende también de la región o el lugar en el cual nos encontremos. Vamos a ver enseguida qué ha pasado, por ejemplo, en Europa, qué ha pasado en Estados Unidos, qué ha pasado con nuestros vecinos del norte, ¿no? Y qué ha pasado en América Latina. Bien, inicialmente la idea de realizar o formular los algoritmos, esta serie de pasos, se antoja inicialmente para buscar información y para que las búsquedas en información sean cada vez más precisas. Hasta ahí, digamos que es una primera fase que tiene que ver con la implementación de la inteligencia artificial
en el derecho. ¿Sí podemos ver la pantalla? ¿Sí se les facilita? Bien. Cierto. Entonces, inicialmente decimos que es búsqueda de información, búsqueda cada vez más precisa, pero las búsquedas cada vez más precisas conllevan de alguna forma que nosotros nos despojemos de ciertos derechos. ¿A qué me refiero con esto? Muy seguramente ustedes, al ir al tribunal el día de hoy, usaron aplicaciones para medir el tráfico, para revisar la temperatura, sobre todo, para pedir en alguna aplicación almuerzo, comida. Toda esa serie de pasos que seguimos todos los días y que los volvemos nuestra rutina, ineludiblemente conllevan que nosotros nos despojemos de parte de nuestra privacidad y nuestra intimidad, por consiguiente. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo, esta información o estos datos no han sido gratuitos. ¿A qué voy? Que de alguna forma la rentabilidad hoy en día de Internet 4.0 es que las propias personas, la web 4.0 es que las personas alimenten a Internet. Y de esta forma, esto revierte la manera en que habíamos estado acostumbrados a interactuar con todo lo digital. Es decir, somos nosotros mismos como seres humanos los que estamos haciendo que esto se mueva. Con el conocimiento, con la información, con las búsquedas, con nuestros perfiles, que con el paso del tiempo, la inteligencia artificial, las aplicaciones de la inteligencia artificial han ido automatizando. Bien, les decía, iniciamos con Turing en 1950. Son procesos cognitivos que son similares a lo que hacemos nosotros. Simulan el pensamiento humano, en pocas palabras. ¿Qué emulan? Emulan la racionalidad humana. Aún no llegamos a la razonabilidad. Iniciamos con la racionalidad. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la lógica formal. El lenguaje humano se vuelve natural en términos matemáticos. Se puede, digamos, de alguna forma medir cada uno de nuestros hábitos, comportamientos, se puede convertir en un algoritmo. Si esta persona pide todos los días un lonche y un matchup de almuerzo, entonces le puedo brindar una oferta sobre esto, ¿no? Entonces, hasta ahí la lógica formal ayuda a la inteligencia artificial, pero algo le falta. Algo le falta, detectaron, y a partir de los años 90 se comienza a hablar por primera vez de temas de ética y la inteligencia artificial, que tienen que ver con la manera en que nosotros entendemos el mundo, la realidad, que es algo diferente a temas de lógica, de la racionalidad, es decir, qué consideramos razonable en una sociedad. Bien, las aplicaciones son infinitas. El día de hoy tenemos un ejemplo en el tema educativo, hacía alusión hace un momento, el hecho de que Zoom pueda reconocer facialmente, que pueda utilizar datos biométricos, que pueda emplear nuestros datos personales para fines educativos, es un avance muy, muy, muy importante. Este tipo de plataformas emplean esos datos para esos fines, pero hay en el planeta Tierra bastantes ejemplos, sobre todo con el tema del COVID, que tuvieron algunos países como China, tener un control casi total de sus habitantes, con el seguimiento del reconocimiento facial en avenidas públicas, en calles. Ya los chinos pudieron detectar y controlar de alguna forma el flujo
de la pandemia y disminuir el avance, en este caso, de COVID-19. Y hay otros más que con inicialmente la informática, y temas tecnológicos y la ciencia de datos son dos pilares fundamentales que van a permear todos los demás. Digamos que las finanzas ocupan de la ciencia de datos para temas predictivos, por ejemplo, la bolsa, temas de comunicación de igual forma, temas de tecnología. Todas las plataformas, como decía hace un momento, hoy en día son colaborativas. El tema de la inteligencia artificial, la robótica, el Internet de las cosas, los aparatos que tenemos todos y que guardan información, aunque estén fijos, ¿no? Un refrigerador, ya pues básicamente todo puede ser objeto de ser susceptible. Una casa inteligente, imaginemos, es susceptible de recabar datos y esos datos van a dar a algún lado, ¿no? La biología, la medicina, la salud, esta infinidad de aplicaciones también ha sido factible en el ámbito jurídico. Les decía hace un momento, a partir del año 2020 hay un auge inaudito en el tema de inteligencia artificial, porque la mejor manera que encontramos de resolver muchas cuestiones en varios sectores fue la inteligencia artificial. En el tema educativo, en el tema del propio combate a la pandemia, en el tema de seguridad. Por eso, en el plano mundial, se comenzaron a preocupar. Es decir, ¿qué vamos a hacer con el empleo desenfrenado de la inteligencia artificial y de sus aplicaciones? Entonces se comenzó a hacer un consenso sobre ciertos principios éticos que debían seguir. Fíjense, olvidémonos de los gobiernos, y a menos de que sea China o Japón o algún país de Asia, donde sí hay un control férreo de la ciudadanía. Asustémonos ahora de las empresas. Asustémonos de Google, de Facebook, de Instagram, de cualquier empresa, de WhatsApp, que se dedique a los datos y a la información. ¿Por qué? Porque es ahí donde reside, digamos, el corazón de toda esta vorágine que hoy en día está pasando. Porque ¿quién va a poner freno a los abusos? ¿Quién va a poner freno si algún día a Google se le antoja a través de su algoritmo que yo soy un autor pésimo, ¿no? En argumentación jurídica? Imagínense, ¿cómo le reclamo yo a Google si alguien hace una reseña y aparece en el primer lugar de búsquedas sobre alguno de mis libros, por ejemplo? ¿Qué hago? Hoy en día, el punto o hacia donde está apuntando la comunidad mundial, la UNESCO, Naciones Unidas, es hacia las empresas privadas. Poner límites, sobre todo éticos, establecer una declaración de principios mínimos para ver cuáles son los puntos de partida sobre los cuales podemos desarrollar la inteligencia artificial. ¿Qué ha pasado? Hay recomendaciones a partir del año 2020, 2021, que tienen que ver con la no discriminación y la protección a la intimidad. ¿Por qué? Lo decía hace un momento. Desde el momento en que nosotros automatizamos todos los procesos, sobre todo aquellos que tienen que ver con las decisiones que todos los días tomamos cotidianas de nuestra vida, implica ceder nuestra privacidad. A menos de que nosotros tengamos, ¿alguien aquí tiene en su celular ya VPN instalada, por ejemplo? Levante la mano, quien ya tenga VPN en su celular. Bueno, esa es dentro del tema de cultura digital, una persona muy bien, felicidades, muy bien, por proteger el tema de la privacidad. Es un tema fundamental, por ejemplo, que tiene que ver con la manera en que nosotros estamos siendo educados y podemos enfrentar una posible o una eventual invasión a nuestra privacidad, entre tantas, ¿no? Hay muchas más. Pero en principio, hay acuerdos mundiales, les decía, sobre ética de la inteligencia artificial que tienen que ver con proteger nuestra privacidad y nuestros datos. ¿Por qué? Porque hay un uso indiscriminado hoy en día
en todas las aplicaciones de nuestros datos biométricos. Incluso uno podría pensar, oye, yo no le voy a dar al gobierno mexicano mis datos y ahí se hace una cédula de identidad, este gobierno nos roba nuestros datos. ¿Y las aplicaciones? ¿Y las empresas? ¿Y los bancos? Los damos a diestra y siniestra, ¿no? Los datos personales y los datos biométricos, peor aún, identifícate, ponte frente de la cámara, que te tome la fotografía, que te reconozca facialmente. Es algo bastante escandaloso si lo vemos desde un enfoque del derecho a la privacidad, porque aún no estamos seguros, como seres humanos, de que existan los suficientes candados en materia de seguridad cibernética para que todos nuestros datos puedan ser tratados con las medidas que se merecen, que en este caso son de privacidad máxima porque son datos en algunos casos sensibles. Bien, otro tema en la recomendación 35 tiene que ver con los sesgos algorítmicos de los que hablaba hace un momento. ¿Qué es un sesgo? Un sesgo cognitivo tiene que ver con aquellos, puede ser, por ejemplo, si ustedes están en el tribunal y un día dicen, esto ya lo vi, se trata de esto porque siempre vienen de esta manera y resulta que esta persona, siempre son problemáticos, este tipo de personas, cuando vienen al tribunal. Bueno, ese es un sesgo. Si yo prejuzgo, antes de ver siquiera el expediente o la demanda o cualquier tipo de cuestión objetiva que pueda yo materializar en un raciocinio medianamente objetivo. ¿Por qué? Porque soy ser humano. Soy proclive a un prejuicio. De hecho, en algunas ocasiones hemos hablado o abordado en clase de maestría y en el Poder Judicial, que todos los protocolos para juzgar con perspectiva pretenden de alguna forma combatir los sesgos que existen cuando los seres humanos plasmamos nuestro razonamiento en una decisión, por ejemplo, judicial. ¿Por qué? Porque nos ayudan a combatir esos prejuicios que pudiese yo tener a partir de cuando me enfrento al mundo. Esa experiencia no solamente es experiencia en conocimientos, sino experiencia también en sentimientos, actitudes, percepciones, que a la postre van a repercutir en lo que yo haga cuando esté plasmando razonamientos. Entonces, esta recomendación tiene que ver con esos sesgos que los algoritmos, esa serie de pasos que utiliza la inteligencia artificial para poder resolver problemas de manera automatizada, con el paso del tiempo ha ido compilando. Si bien es cierto que ayuda, también lo es que con el paso del tiempo, por ejemplo, empresas dedicadas al tema de finanzas, al tema de seguros, pues emplea algoritmos para definir cuándo una persona puede ser susceptible, por ejemplo, de adquirir algún seguro. Con el paso del tiempo se han dado cuenta o se dieron cuenta que había sesgos raciales. Imagínense que un programa decida a partir de un sesgo racial que una persona es susceptible o no de tener un seguro. Ustedes mismos emplean programas de inteligencia artificial. En el caso de Fiscalía, emplean programas para identificar facialmente rostros de personas que a la postre eventualmente pudiesen ser susceptibles en un proceso penal de acusación, no por ese hecho, pero sí como una herramienta de apoyo para identificar a un ser humano. Bien, hay otro que tiene que ver con estas directrices sobre decisiones individuales automatizadas. Hace ya un poco más de una década, Europa se preocupó mucho por el tratamiento automatizado de datos. Concretamente, lo que pasa con Google, Facebook y los grandes corporativos que nos venden publicidad con nuestros propios perfiles, ¿no? ¿Qué hace, por ejemplo, Facebook? ¿Qué hace Google? Generar perfiles automatizados en masa que envían constantemente información y envían constantemente, por ejemplo, publicidad que nos puede servir, ¿no? No es casualidad que nos levantemos por la mañana
abramos, no sé si es la mayor parte somos aquí millennials, pero si se abre Facebook, Instagram o cualquier otra red social, ay, qué casualidad, apareció el pantalón que me gustaba. No, no es una casualidad, es un estudio bastante profundo sobre tu perfil socioeconómico, sociodemográfico y más allá de actitudes, de percepciones, de sentimientos, de hábitos, de comportamientos que tienes todos los días. Es algo todavía más peligroso. ¿Por qué? Porque ya saber qué es lo que una persona está buscando todos los días en un buscador lo vuelve sumamente peligroso. ¿Alguien de aquí usa, por ejemplo, Tor para hacer búsquedas en Internet? ¿Alguien conoce el buscador Tor? ¿No? Bueno, es otro tema que tiene que ver con cultura digital, porque dependiendo del tipo de buscador que nosotros usemos, va a depender la cantidad de información y de datos que una plataforma puede hacer uso eventualmente para generar perfiles de tipo automatizado. Y imagínense millones de perfiles y millones de datos en publicidad todos los días yendo y viniendo, alimentándose constantemente con nuestros gustos y preferencias. Bueno, esto ya está regulado con estas directrices de la Unión Europea en materia de protección de datos personales, algo que todavía no tiene Norteamérica, algo que todavía no tiene mucho menos Latinoamérica. Pero estos básicamente son los puntos de partida sobre los cuales a nivel mundial nos hemos puesto de acuerdo desde Naciones Unidas, en Europa, la UNESCO. Por ejemplo, los principios rectores sobre empresas y derechos humanos es un tema también importante porque de alguna forma pone freno a lo que están haciendo las grandes compañías. Lo que hace falta todavía son los límites a nivel nacional. Bien, hay un primer acuerdo sobre inteligencia artificial, sobre el tema de ética, les decía, tiene que ver con protección de datos y marcadores sociales y vigilancia masiva. ¿Qué es lo que pasó en China? ¿Qué pasó? A las personas se les seguía con las cámaras, con reconocimiento facial. Hoy día en China pueden presumir que tiene una ciudadanía digital, es decir, que prácticamente los datos biométricos de los habitantes pueden ser seguidos en tiempo real en la vía pública y de esa forma pudieron tener control de sus habitantes cuando evadían o incumplían las reglas sobre las restricciones en el tema de la pandemia. Esto está prohibido, aparentemente, conforme al primer acuerdo sobre inteligencia artificial, en materia de ética en inteligencia artificial. En Europa se puso mucho énfasis porque había proyectos bastante interesantes de Google y Apple. ¿Para qué? Para frenar de alguna forma el flujo de personas en ciertas horas pico y de esta forma evitar que siguiera el crecimiento de la pandemia. No se materializó ningún proyecto de esta naturaleza debido a los modelos de derechos o los paradigmas que tenemos, por ejemplo, en Europa y en América, tienen que ver más con libertad que con un tema colectivo de seguridad, que de alguna forma sí triunfó en China, Indonesia, la mayor parte de los países de Asia. Bien, entonces, ¿qué tenemos o hacia dónde apunta? En este caso, ¿qué temas centrales hay en la inteligencia artificial que hoy se están discutiendo? La transparencia, la privacidad, la igualdad. Pero algo que ha venido impactando mucho es el tema de los mercados. Los mercados han venido a cambiarlo absolutamente todo, porque todo es objeto de mercantilización. Lo que menos creíamos que pudiese ser objeto de mercantilización, ya lo es. El entretenimiento. Piensen que cuando abren cualquier plataforma, cualquier red social, pueden ser susceptibles de un algoritmo que esté constantemente nutriendo sus perfiles individuales, ¿no? Y de esa forma, el mercado ha
obligado a los órganos tanto mundiales como de las naciones a regular. Bien. Igual, UNESCO, algunos países aún no tenemos regulación. México no tiene regulación todavía. Hay una incipiente normativa en la ley general en materia de datos personales, en materia de posesión de particulares también. Hay una regulación incipiente, pero en cuanto al tráfico de datos se refiere, comercialmente hablando, no hay una normativa que nos dé certeza y seguridad jurídica. De hecho, hoy en día estoy dirigiendo algunas tesis que tienen que ver con esto, tesis doctorales, y precisamente veíamos el tema del comercio electrónico. En el comercio electrónico hay un tráfico indiscriminado de datos. Increíblemente, el solo hecho de, no por nada se le ha llamado a la minería de datos oro es el nuevo oro negro del siglo XXI. O sea, son los propios datos, la minería, estás cosechando, básicamente la propia información que te da la gente, ¿no? Y el procesamiento automatizado hace que esto sea un negocio redondo. Pero no tenemos todavía una regulación, por lo menos en América Latina, suficiente. Hay algunos esfuerzos, por ejemplo, en Chile, que incluso ha regulado temas de neuroderechos, pero no tenemos, precisamente eso tiene mucho que ver con el tema comercial. Si hay un fuerte impulso, una apertura muy indiscriminada hacia el mercado, es muy complejo que podamos tener una regulación. ¿Por qué? Porque el mercado va a pesar más que la propia privacidad. Bien, y evidentemente los objetivos de desarrollo sostenible, que siempre hablamos, en este caso en particular, ¿la inteligencia artificial puede servir a las instituciones judiciales? Por supuesto que sí. Vamos a ver algunos ejemplos. Bien, ¿qué se utiliza desde hace algunos años ya en el tema de inteligencia artificial? Básicamente, decíamos al principio, ¿cuáles son las implementaciones? Resolver problemas, analizar datos y predecir, que les decía, es lo más complejo, ¿no? Bueno, ¿alguna vez alguien vio la película Minority Report? Es la de, sale este actor que se llama, un famoso, que hace sus propias actuaciones de tema de acción así personalmente. Bueno, en esta película lo que hacía, se llama, la doblaron como Sentencia Previa. Era una película en donde básicamente lo que se hacía era predecir el delito. Bueno, ya llega el tema un poco extraño, donde eran unas máquinas, unas personas que metían en una alberca y soñaban, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas, el objetivo era predecir el delito antes de que se cometiera. Eso es básicamente lo que hicieron en Estados Unidos. ¿Qué es lo que se hace? Pues básicamente identificar patrones. Identificar patrones en una región desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista geográfico. Lo que se hace es combinar datos y de esta forma predecir. No es que la máquina vaya a decir, oye, a las 3 de la tarde en el centro de Monterrey, en cruce de Padre Mier con Pino Suárez, va a haber un homicidio. No, pero sí de alguna forma te va a arrojar datos, indicios de que en ciertas horas, en ciertos días, hay más índice de criminalidad. Y es lo que hicieron en Estados Unidos. Y se empezó a implementar. Y lo complejo se convirtió o sucedió cuando esto mismo se trasladó al aspecto personal. Yo puedo analizar el historial delictivo de una persona. Yo puedo tener bases de datos sobre ADN. Yo puedo tener bases de datos sobre incidencias menores. Y si tienen que ver con temas sexuales, empezamos ahora a jugar con el tema de la privacidad de los datos, ¿no? Y hasta dónde puede el Estado inmiscuirse
en temas de alguna forma que tienen que ver con la racionalidad. Oye, que es muy útil el tener una base de datos de ADN porque puede identificar a todas las personas, sí, pero imagínate que identifiques que una persona tiene una enfermedad. ¿Hasta qué punto es útil? Pues eso no es útil. Eso es sumamente invasivo porque es un dato sumamente sensible. Incluso la propia huella de un ser humano es un dato sensible porque forma parte de su cuerpo, la iris, todo lo que tenga que ver con dato biométrico es sensible. Entonces, comenzaron de alguna forma a reconocer estos problemas y a discutirlos en sede judicial. Bien, hay otros ejemplos donde tienen que ver con la información, los datos. ¿Cuáles datos son más precisos para poder resolver un problema? Hasta el día de hoy, el tema de la asistencia legal es el límite de la inteligencia artificial en el derecho. No hay todavía, incluso vamos a hacer un ejercicio al final, vamos a hacer unas preguntas a una maquinita para que nos responda, pero hay límites. La inteligencia artificial es básicamente a lo que ha llegado a ser un magnífico asistente legal, porque lo que hace es sistematizar de la mejor manera y de manera rápida, eficiente, los datos, los patrones, identifica patrones, identifica hechos de manera más precisa. Y esto es lo que ha pasado en Reino Unido, en Países Bajos, y la mayor parte de los proyectos que hay hoy en día de inteligencia artificial son de instituciones privadas. Thomson Reuters, por ejemplo, un ejemplo. Bien, les decía, ¿por qué debemos distinguir entre lo racional y lo razonable? Lo racional tiene que ver con lo formal, con lo objetivo. Decía hace un momento nuestro director, aquello que está demostrado científicamente, aquello que sigue el método científico, aquel conocimiento que de alguna forma sigue esa serie de pasos que los científicos determinan que es ciencia, que parte de alguna forma de los principios de lógica que en algún momento estableció Aristóteles. Aristóteles así inicia su tratado. Voy a enseñarle lo que es la ciencia. De manera muy sangrona, Aristóteles lanza esa afirmación y pues básicamente los principios de lógica formal aristotélicos se siguen empleando hoy en día, se siguieron empleando hasta la implementación de los primeros modelos matemáticos para hacer inteligencia artificial. Entonces, lo racional tiene que ver con aquello que sí es demostrable a través de esa serie de pasos científicos, de ese método que la ciencia nos proporciona. Mientras que lo razonable depende de la aceptación. Lo razonable, digamos que es plausible. Que es plausible. Y es donde entramos en el debate. Pongo un ejemplo. La prueba de ADN, tratándose de juicios de paternidad. ¿Por qué el derecho? ¿Qué sucede cuando un demandado en un juicio de paternidad se niega a hacer la prueba de ADN? A ver, respóndanme. ¿Qué sucede? Si se niega en todo el proceso, me niego, viola, soy testigo de Jehová, mañana soy mormón, pues al final de cuentas no hay forma de que ustedes puedan extraer ningún tipo o poner algún tipo de aditamento en mi boca porque afecta mis creencias más íntimas. Creo que traen silenciado el micrófono las personas asistentes. Creo que sí, ¿verdad? Es complejo que podamos participar así, pero bueno. Hay una presunción. A ver, nada más díganme, asientan y díganme si sí o no. Existe una presunción si yo me niego, soy demandado en un juicio de paternidad. Hay una presunción de que el menor puede ser, la filiación pueda ser presumida. Sí.
Levantó la mano Jessica. Adelante. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Pues sí hay una presunción, pero también se pueden tomar algún cabello, el folículo o algo. O sea, No quiero nada. No vas a intervenir ninguna parte de mi cuerpo porque yo soy espiritista y cualquier afectación a mi integridad es un daño a la naturaleza y al universo. No hay. Vaya, pero ni siquiera una... Nada, cero, nada. Pues es nada. una presunción. Ok, es una presunción. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias, Jessica. Fíjense, esa presunción que hace la ley no es racional. Es razonable. ¿Por qué es razonable? Porque no se ha demostrado científicamente que yo sea el papá de ese menor. Y ni se va a demostrar, porque no voy a permitir que toque mi cuerpo. Es más, me voy a esconder en un calabozo para que ninguna parte de mi cabello salga en vía pública, nada. Voy a andar con un traje por las calles y voy a evitar cualquier tipo de contacto humano en los próximos, hasta que se acabe el juicio. ¿Por qué no es racional? Porque no siguió el método científico para demostrar que esa persona sea realmente el padre. Podré demostrar presuncionalmente a través de pruebas indirectas, testimoniales, testigos, no sé, documentos, que a lo mejor la persona convivió quizá con la madre, pero no podré probar yo científicamente. Lo razonable, ahora sí, lo razonable dentro del mundo jurídico es presumir. Pero esas presunciones y esa demostración indirecta de que hay una paternidad nos lleva al terreno de la razonabilidad. Es decir, es plausible, no es lógico, es plausible. Ojo, ahí corrijo mucho cuando ahí estamos en la clase de doctrina de la argumentación. ¿Por qué? Porque esta diferencia es importante porque poco a poco algunas propuestas como Arnio en Finlandia son empatarlas. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo lo que hemos hecho es combinar este tipo de argumentos. Estamos así. Si una persona va con ustedes al juzgado y dice, yo me siento mujer, si yo les digo, en este momento yo soy investigadora y refieran hacia mí como Rogelia, ustedes lo hacen. ¿Por qué? Porque sí, porque si soy género fluido, ustedes tienen de alguna forma, aparte de conferencista, pues dudo que no lo hagan, pero digamos que en una comunidad las reglas, las pautas que se tienen que seguir son a que incluso el propio juzgador se enfrenta en el siglo XXI a problemas de esta naturaleza. Está viendo algo que científicamente no me da. Me estás demostrando científicamente que no. Y quizá morfológicamente puedes modificar tus caracteres, pero la razonabilidad me dice que si las personas se autoperciben, se identifican como otro ser humano, entonces eso plausiblemente yo puedo darte la razón y cambiar tu identidad, jurídicamente hablando. Biológicamente jamás lo voy a poder hacer. Es imposible que un juez diga, oye, te cambio de sexo. No, no se puede. ¿Por qué? Porque tendría que decir el científico, oye, vamos a crear uno, no se puede. Y esto, si ustedes ven, redes sociales está plagado este tipo de ejemplos y debates interminables. ¿Por qué es un debate interminable? Porque es una paradoja. Es que no vas a poder, no estamos hablando del tema biológico. Si entras a un tema de racionalidad, ahí te vas a quedar y nunca vas a acabar el debate. Oye, que si tú tienes tu periodo, que si no, que da igual. Eso es racionalidad. Si tú llevas el tema de la autopercepción y la identificación de un ser humano al tema de la razonabilidad, es otra cosa diferente a la racionalidad. ¿Por qué? Porque hace falta un indicio mínimo. Eso no lo puedo cambiar, tema biológico. Pero el tema de lo plausible, lo que socialmente, lo que un auditorio
¿Acepta? Sí. Sí. Bien. Entonces, este modelito lo ha diseñado un profesor de Alicante, que es Manuel Atienza, y precisamente nos habla de esto. Lo razonable sin ser estrictamente racional y lo no razonable cuando sean o no estrictamente racionales. Es este mundo al cual me refiero. ¿Por qué? Porque llega un momento en el que la inteligencia artificial nos pone en jaque en muchas cosas. Como un ejemplo, 2018 se dio una campaña electoral muy fuerte, muy ríspida. ¿Por qué? Por el tema de los personajes que ahí intervenían. En mi caso, me toca explorar el tema electoral como secretario en un tribunal y de pronto llegan problemas que tienen que ver con buscadores. A un candidato se le ocurre ir a un tribunal y decir, ¿sabes qué? El buscador me está discriminando. Ah, ¿cómo que el buscador está discriminando? Sí, Google me está discriminando. Hay una práctica antiética porque al momento de que ponen mi nombre en el buscador, digamos, ponen Rogelio López, candidato, y aparece el nombre del otro y dice que yo apesto. Desafortunadamente, el planteamiento, el problema que estaba haciendo tenía que ver con el algoritmo y la manera en que el marketing digital utiliza las reglas a su favor cuando hay una omisión jurídica, es decir, no estaba regulado esto. Una persona puede comprar lo que se le dé la gana, puede alterar incluso, es una práctica deshonesta y que viola las reglas de la ética en tema de marketing, pero no está regulada jurídicamente. Incluso las sanciones son de parte de los buscadores. Tú no puedes alterar lo que una persona está buscando o lo que debería buscar. Cuidado. ¿Qué pasa si yo estoy buscando y me sale en el primer lugar una búsqueda que a lo mejor pues no es la más plausible? ¿Qué va a hacer si continúo con las búsquedas y las búsquedas siguen la misma narrativa que esa primera? ¿Qué va a causar en mí? Pues me va a condicionar a la manera en que yo voy a tomar una decisión, porque me estoy llenando de información que de alguna forma el algoritmo permite. Bueno, esos son algunos de los problemas que están sucediendo, que están pasando. La Unión Europea, en el tribunal, ha resuelto muchos casos que tienen que ver con buscadores digitales. Ahorita estamos en pañales porque lo primero que se está defendiendo es el olvido. Que las plataformas, internet, me pueda olvidar y que yo tenga ese derecho. Que si en algún día me volví viral por algún motivo, internet se olvide de mí. Es un derecho dentro del tema de la privacidad y datos personales que está teniendo ahorita en este momento mucho auge, que apenas está viniendo a América Latina. Bien, les decía. Ahora bien, trasladando esto a el tema de la inteligencia artificial en cuanto a experiencia jurisdiccional, nos movemos en ese plano de racionalidad y razonabilidad. Hay argumentos que parecen ser racionales, pero no tan razonables, pero más o menos razonables, pero sí racionales. Entonces, voy moviéndome en esos espectros y de pronto llegamos a los modelos cognitivos que tienen que ver con la lógica, que tienen que ver con los procesos mentales que nosotros seguimos para tomar una decisión. Nosotros estamos llenos de prejuicios. Nosotros tenemos ciertos modelos de racionalidad, pero a veces, o en la mayor parte de las ocasiones, caemos en errores, caemos en sesgos cognitivos. ¿Por qué? Por lo que hemos vivido. Oye, conocí a una persona. Ah, sí, pero es así. Bueno, o es pelón. Ah, seguramente es así. O es todo ese tipo de sentimientos, de prejuicios que tienen que ver
también con emociones, influye cuando tomamos una decisión. Aunque nosotros no lo reconozcamos en ese momento, va a influir en la decisión que tomamos. De igual forma, los valores, que es otro tipo, a cierto punto, de racionalidad, porque es lo que se acepta socialmente, lo que acepta una comunidad, el tema que tiene que ver con ser aceptado en un grupo. Y por otro lado, tenemos la razonabilidad. Hay ciertas pautas, como digo siempre, los derechos, por ejemplo, los derechos humanos, son más parte de la razonabilidad que de la racionalidad. De hecho, el derecho más elemental y básico en todos los países del planeta, con excepción a lo mejor de los de Medio Oriente, y aquellos estados autoritarios, la mayor parte de ese derecho humano básico, que es el debido proceso, nace en Gran Bretaña a partir de la idea de el derecho de audiencia. El derecho a no ser privado de tus tierras cuando alguien te despoje, en este caso un rey autoritario. Esa idea de no privarme no tiene que ver con la lógica, tiene que ver con la experiencia. ¿Por qué? Porque la experiencia ha demostrado que los gobiernos son autoritarios y por consiguiente hay que poner límites. Los límites son los derechos. ¿Por qué esos? Porque es lógico. No era lógico hace 200 años que alguien lo llevaran a la guillotina. Como tampoco sería lógico ahora decirlo. Es razonable. Por eso los algoritmos en los últimos años se están entrenando para eso, para definir qué es lo razonable en el mundo jurídico. Lo razonable en el mundo jurídico son los precedentes que me ayudan a resolver un caso. ¿Por qué? Porque interpretan realidades. Ustedes todos los días lo que hacen son interpretar realidades. Oye, no interpreto normas. No. Sí está la norma, muy bien, bonita, perfecto, sí. En un caso a lo mejor automatizado que resuelve rutinariamente, incluso sin ver y pum, machotes, si hay una rutina y hay un proceso automatizado. Va, te la compro. Hay una lógica formal, aristotélica, silogismo y resuelves. Hay casos en los que no. Me traslado, por ejemplo, que les pongo la paternidad. Oye, pues es lógico. No es lógico. No es lógico que si el presunto padre jamás se negó siempre a la prueba, es plausible que sea el papá. Y presuncionalmente va aumentando ese nivel de probabilidad según avanzan las etapas del juicio. Entonces, eso es el plano de la razonabilidad. Es lógico que el policía cometa el acto de corrupción porque se encontraba solo, hay una o es lógico que la sospecha no sea fundada y empezamos con las razones. Bueno, eso tiene que ver con la experiencia, porque es la manera en que actúa un funcionario encargado del orden. Hasta ahí. Es experiencia. Esa experiencia está codificada en los precedentes. En este momento, ¿en qué fase nos encontramos en el sistema, de alguna forma, de precedentes? Nos encontramos, en el tema de inteligencia artificial, nos encontramos en apenas que se están sistematizando. Hay muchas experiencias que podemos, o que a continuación vamos a explicar, pero básicamente se centra en lo que dije al principio. Información, datos. Reitero, los datos provienen de precedentes. La manera en que sistematizamos esos precedentes va a ser sumamente importante. Hay un proyecto bastante interesante de datos abiertos de la Unión Europea, Corte Europea de Derechos Humanos, que tiene que ver, ya cualquiera puede acceder, cualquiera puede descargar a través de, en este caso, conectarse a través de una API de propia Corte Europea. ¿Para qué? Para usar los datos.
tiene un nivel de certeza o de predictibilidad de asuntos en casi un 70%, un poquito más. ¿Qué quiere decir? Que cuando llega una demanda, se analiza y se determina si de acuerdo al precedente esa demanda va a prosperar. Es el ejemplo, digamos que más tangible en cuanto a empleo de inteligencia artificial se refiere. ¿Qué están haciendo? Están básicamente ordenando, sistematizando los precedentes a partir de los hechos y de las normas de derechos humanos clave del Convenio Europeo sobre Derechos y Libertades Fundamentales. Eso es lo que están haciendo. No está tan lejos de lo que está haciendo la Suprema Corte. La Suprema Corte, por ejemplo, se llama Tesauro, creo que es el grafo semántico, que es básicamente el diccionario más grande en la historia de los precedentes en este país. ¿Qué está haciendo? Básicamente correlacionando. ¿Se acuerdan por ahí que en la escuela nos enseñaron los campos semánticos, no? Bueno, imagínense un campo semántico gigante, interminable, que en este caso son redes neuronales. Se llaman redes neuronales porque son como las neuronas en el cerebro. Se parece la misma forma en que una persona razona y enlaza unas neuronas con otras, se hace un símil con la inteligencia artificial y los datos en Internet, y lo que se hace es intercambiar información. La diferencia con estas máquinas y nosotros es que esto puede ser en microsegundos y nosotros podemos tardar incluso hasta horas, ¿no? Y encontré la solución, no, pues ya estaba antes, ya había un precedente que te había localizado el buscador y no lo habías buscado bien, ¿no? Entonces, este es una primera aproximación y es básicamente el punto de partida para un futuro diccionario que pudiese emplear los sistemas informáticos de búsqueda de los poderes judiciales. Este es otro, salió creo que el año pasado, que es Julia, que es también de la Suprema Corte, es Julia, bueno, una imagen de Julia, que es también integra todos los proyectos de la Suprema Corte, integra el JUS, integra el otro que les mostré hace un momento, ¿para qué? Básicamente para que las búsquedas sean más precisas y amigables. Incluso tiene un enfoque ciudadano. Si uno pone una búsqueda, digamos, más coloquial, el buscador la encuentra. Entonces, lo que hace o los objetivos hoy en día de la inteligencia artificial aplicada, en este caso, al derecho en un futuro es programar los algoritmos para que puedan resolver problemas jurídicos o para que eventualmente nos ayuden como asistentes legales. Básicamente, el nivel o el porcentaje más significativo de tardanza, por ejemplo, en temas que tienen que ver con resolver problemas jurídicos, tiene que ver con búsqueda de soluciones. Buscar el precedente adecuado al caso concreto. Bueno, de eso se está encargando en este momento las distintas aplicaciones de inteligencia artificial. Eso, específicamente. Bien, vamos a poner un ejemplo. No sé si hasta aquí hay alguna participación. Vamos a hacerle algunas preguntas por aquí. Viene lo divertido. ¿Alguien tiene alguna intervención? Adelante, Luis. A ver si yo puedo destrabar. Ahí está. Listo. Sí, perfectamente. Gracias. Es que nada más para comentar como adicional, ahorita comentaba al respecto del uso de la inteligencia artificial en los asuntos legales, que no sé, o sea, tengo entendido ahorita que en China, obviamente caso aparte siempre, ya se está requiriendo a los jueces para que consulten sus asuntos a través de una inteligencia artificial. Y digámoslo así como que es una contraparte. Si la inteligencia artificial da la misma opinión que el juez, pues se sigue con el procedimiento. Pero si la inteligencia artificial llega a dar una opinión distinta,
el juez tiene que hacer como pues un voto particular de por qué sostener sus razones contrarias a la inteligencia artificial. Nada más es lo que quería comentar, porque pues obviamente China va pasos adelante y agigantados en ese aspecto. Incluso tengo entendido que creo que fue en un país de Europa, no recuerdo exactamente el país ahorita, de donde se está utilizando, pero como defensor, no tanto como juez, a una inteligencia artificial para defender un caso de una persona en un asunto penal. Sí, de hecho, la manera de cuidar mucho el precedente es una de las áreas o implementaciones que más auge tiene, porque imagínate ser monitoreado. Si tú te apartas del precedente al momento de que dictas un fallo, inmediatamente en segundos podría ser revisado por esos algoritmos en la implementación de un programa para verificar que no te apartes del precedente. Y si te apartas, tendrías que justificar por qué te estás apartando del precedente. Da miedo, ¿verdad? Ay, me aparté del precedente. Ni el Poder Judicial Federal se atrevió tanto a revisarnos el cuidado en la aplicación de las tesis y la jurisprudencia. Pero precisamente eso enriquece, ¿no? O sea, eso nos da mayor certeza porque nos apegamos más. A final de cuentas, no podemos sustituir por completo. No es que la máquina, y vamos a hacer un ejemplo para que vean. ¿Alguien más tiene? ¿Jessica levantó la mano? ¿O ya la tenía levantada? Sí, ya la tenía levantada, creo. Bien. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a usar la versión de ChatGPT. ¿Hasta dónde se limita? ¿Sí levantaste la mano, Jessica? Creo que ya la volviste a levantar. ¿Sí? No creo que no. Bien, vamos a pedirle al chat que nos haga. ¿Qué le pedimos que haga? No, ya de hecho ya tengo la rutina ensayada. No vayan a. Vamos a pedirle un modelo de test de proporcionalidad. ¿Les parece? ¿Sí conocemos el test de proporcionalidad? Que es básicamente un modelito que se inventa Robert Alexy para resolver conflictos entre derechos humanos. En alguna ocasión vimos en clase un caso de transfusión sanguínea, unos padres religiosos, testigos de Jehová, que se negaban a hacer una transfusión a su hijo. Vamos a poner ese ejemplo. Le pedimos un modelo de test de proporcionalidad sobre la ponderación de derechos entre unos padres que se niegan a realizar una transfusión sanguínea a su hijo menor de 13 años que padece linfoplástica, pero cuya religión de los padres y el hijo son testigos de Jehová. Es Jehová, ¿verdad? Sí. Bien. Hasta aquí vamos a ponerle estos datos. A ver qué nos da de respuesta. ¿Les parece? Me está explicando qué es el test de proporcionalidad. Ajá. La ponderación, ya llegó a la ponderación. Está aplicando en el caso concreto. Está decantándose por la vida del niño en este momento. Y los beneficios de salvar la vida del niño superan los costos de infringir la libertad religiosa. En muchos sistemas legales, el derecho a la vida es considerado el derecho fundamental por excelencia y suele prevalecer.
Ok, fíjense, al final nos da es interesante el razonamiento que hace, ¿no? Pero dice, por ende, la resolución de este tipo de casos suele ser tarea de los tribunales de justicia. Incluso si tú le pides conforme al modelo anterior, dime qué debo decidir, la vida del menor o el derecho a la religión de los padres. Bueno, padres no es un término correcto, pero bueno, decidir qué debe prevalecer. Y es cuando viene el tema ético. Bueno, debería venir el tema ético y la inteligencia debería detenerse en este momento y no hacer ese tipo de inferencias, pero lo está haciendo en este momento. ¿Por qué? Porque está limitada. Nos debería sugerir que consultemos a un especialista, un ser humano, pero no lo está haciendo. Y se arrancó ya con temas de filosofía política y está decantándose por el derecho a la vida del menor. Bueno, pero digo, no, la idea es un asistente de alguna forma que a eso nos ayuda a buscar los precedentes. Incluso si le ponemos búsqueda de precedente, también nos ayudaría a buscar los precedentes, ¿no? Adelante, tenía la mano levantada la jueza María Guadalupe Valderas Alanís. Adelante. Creo que tiene silenciado el micrófono. Listo. Bueno, creo que todavía no. Ay, ¿sí? Listo. ¿Ahí? Sí, perfectamente. Sí, Sí. considero, doctor, que es de gran ayuda para nosotros esto que usted nos está mostrando, pero que siempre el juez va a tener la independencia y autonomía para resolver cada caso, ¿sí? Entonces, es de mucha ayuda poder encontrar los precedentes más rápido, etcétera, pero yo en muchos años que tengo de juez, nunca he dictado una sentencia igualita, ¿sí? Porque siempre hay casos diferentes, hay alguna situación que se presenta y de la cual yo tengo que verlo diferente a lo que acabo de ver otra situación, porque entonces si no, las sentencias estarían saliendo en serie, ¿sí? Y no es como el bolillo, no es como las conchas, ¿verdad? Entonces, aquí cada caso, cada familia es diferente y es lo que como juez tengo la obligación. Es extraordinario esto que usted que nos muestra, pero sí, con esa independencia creo que debo dictar una resolución y apegada a la ética, precisamente. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Alex también levantó la mano. Adelante, adelante. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Una cuestión que me preocupa es que si la inteligencia artificial se tiene que programar por personas, por seres humanos, por programadores que implementan algoritmos para que la inteligencia artificial vaya buscando información, reuniéndola, sintetizándola y de manera de que nos la pueda presentar en texto. ¿De qué manera se podría implementar en sistemas de justicia sin que nosotros sepamos quiénes son las personas que hicieron el algoritmo, cómo funciona el algoritmo, cuáles son sus creencias, de qué manera ellos pueden tener cierta predisposición a que se prevalezca una teoría sobre otra? Por ejemplo, ahora en el ejemplo que tomas, se decanta por la vida del menor. ¿Cómo saber que esa circunstancia no viene desde el algoritmo que programó la inteligencia artificial y que sea entonces una cuestión de invasiva, por así decirlo, porque la inteligencia artificial está diseñada, está programada para que ciertos temas sean favorecidos frente a otros? Porque ChatGPT, tengo entendido, es una inteligencia artificial creada por una empresa que está detrás de esto, ¿no? Entonces, el dueño de la empresa, pues prácticamente estaría decidiendo por los jueces de la manera en la que a ellos o a los programadores les parezca mejor y no
tal cual más justo desde la perspectiva jurídica. Muy bien. ¿Tenía levantado la mano Jessica o fue mi imaginación? Creo que el micrófono está inhabilitado. Gracias, Alex. Voy a responder a continuación. Ah, no. Creo que no funciona el micrófono, Jessica. Creo. Si no, al final lo habilitamos. Sí, hay varios debates. El primero, quisiera referirme a lo que mencionaba ahorita Alex. Sí, hay un tema que tiene que ver con el diseño de los algoritmos. Hay reglas precisamente que a partir de 2020 se tratan de impulsar a nivel mundial. ¿Cómo y qué influencia tiene precisamente en el desarrollo, en la solución de problemas a través de algoritmos? ¿Quién es el que decide a final de cuentas? Si nos vamos a la epistemología, digamos, de la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, en Habermas, en Adorno, por ejemplo, ellos mismos sostienen, fíjate, los mismos epistemólogos que deciden el conocimiento y sobre la ciencia, sobre los postulados científicos de mayor relevancia en el planeta Tierra, nos dicen que aún el conocimiento científico persigue un interés. En los años 90, si recuerdas que la homosexualidad era una enfermedad, que hasta hace poco el transexualismo era una enfermedad, la disforia de género, y ya no. ¿Qué cambió? Si no hubo ningún hallazgo científico, sin existir un solo hallazgo científico, las personas de la comunidad LGBTIQ+ siguen siendo las mismas, con los mismos cromosomas, y la comunidad científica cambió de parecer. Las personas con Asperger hace 50 años eran relegadas socialmente. Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Las personas son funcionales y tiene la obligación el Estado de incorporarlas, de que la sociedad tenga la igualdad de oportunidades para incorporarse a la sociedad, dependiendo de su nivel de funcionalidad, de discapacidad. ¿Qué cambió? Si eran las mismas, fueron los postulados científicos los que cambiaron el conocimiento existente y lo interpretaron de otra forma. De la misma forma en que esos científicos se reúnen en élites científicas y hacen ciencia, de la misma forma se deben reunir las personas que trabajan en algoritmos. Sobre todo, lo que se está sugiriendo mucho es que sean sistemas abiertos, open access, como el del que les puse de la Unión Europea. Mientras más sean de código abierto, se va a permitir que todo se sociabilice más. Pero de alguna forma, en este momento se está llegando apenas a ese consenso para automatizar esos procesos. Hoy en día en Estados Unidos lo que más se debate, por ejemplo, en el tema del Internet de las cosas, son los algoritmos de los carros inteligentes. ¿Qué va a decir el carro inteligente si va una abuelita y un niño? Pues a ver sobre quién se decanta el carro. Y esas son las consultas que en este momento están existiendo en las facultades a los profesores de filosofía del derecho. Eso. Y son especialistas precisamente en estas áreas que a final de cuentas van a estar influenciados. La ventaja que te ofrece la implementación de la inteligencia artificial es que estés lo más apegado al precedente. Si aquí le ponemos, muy seguramente, le decimos, conforme al problema planteado, que ha dicho el Tribunal Constitucional Español. El Tribunal Constitucional Español resolvió un caso de este tipo favoreciendo la libertad religiosa. Y empieza, ¿no? Y muy probablemente nos vaya a traer a colación el caso Marcos, para nos traer la normativa. Dice que prioriza el derecho a la vida.
Bueno, aquí se equivocó porque no es un buscador de precedentes, pero tiene un sesgo cognitivo porque le falta traer a colación un caso sucedido en 2002, donde se liberó a los padres por un tema de transfusión, que había desafortunadamente fallecido su hijo. Pero la idea es que los algoritmos se entrenen en la mayor medida posible a través de sociedades democráticas. El tema es, la ciencia, el conocimiento, ¿debería estar sujeto a decisiones democráticas? Pues depende de qué tipo de sociedad estamos hablando, ¿no? Ese es el debate al cual llegaron en 2021 y precisamente, por lo menos el consenso mínimo fue protege la privacidad, protege la intimidad de las personas, pero apenas estamos desarrollando, o la comunidad está desarrollando la manera en que se puedan ser lo más abierto posibles, ¿no? Y sobre todo, que en el entrenamiento es ensayo y error. La ventaja que tenemos con la inteligencia artificial es que el sesgo va a aparecer, lo vamos a poder identificar más rápido, ¿no? Es más visible cuando hay temas raciales, por ejemplo, o de discriminación. Pues, oye, aquí hay discriminación porque siempre eligen a estas personas de color. Hoy, y ahora sí. Y quizá no sea un sesgo. Quizá la máquina está procesando datos, simplemente. Pero quizá haya una razón por la cual elige ese modelo o prototipo. En Europa pasa mucho. El europeo pues, tiene ciertos rasgos. Si tú individualizas o haces el modelo conforme a esos rasgos fisionómicos, te van a salir siempre europeos. Y cuando pongas a un latinoamericano, no te va a salir la ecuación. En este momento es lo que se está discutiendo. Igualdad, no discriminación y apertura de datos. Pero aún no tenemos una solución definitiva. Y respecto a la posición de la jueza, precisamente, muy bien, esa es la idea. La inteligencia no sustituye, pero sí es un magnífico asistente legal en torno a precedentes, ¿no? Todos conocemos a alguna persona en nuestros tribunales que inmediatamente, oye, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de todo, y te empieza a recitar como maquinita. Bueno, eso mismo ya lo va a poder hacer un sistema. Y mientras más tengamos apertura en esto, más va a ser la sociabilización, porque uno de los proyectos que en este momento tenemos en Tribunal Electoral, que lo está implementando un servidor, tiene que ver con un buscador del propio tribunal. ¿Y a qué nos enfrentamos? Nos enfrentamos a que la experiencia día a día del tribunal no puede ser codificada. Ustedes tienen un método para resolver casos todos los días, pero quizá ustedes no me puedan explicar cuál es la serie de pasos que ustedes siguen. Yo sigo un silogismo, yo sigo un proceso inductivo, yo me baso en las abducciones, podrán tener claro un modelo de lógica formal, pero hay cuestiones que en la experiencia escapan por mucho de lo que está en los libros. Esa experiencia es el reto al que nos enfrentamos. Por ejemplo, en mi caso, cuando dirijo el proyecto, ¿cómo le hago para codificar la experiencia que por muchos años los seres humanos que resuelven todos los días y la pongo en un algoritmo? Porque al final de cuentas me va a ayudar a ser predictivo. Pero para eso tengo que jugar con el tema del proceso mental, cognitivo, que siguen las personas para tomar decisiones. ¿Qué influye? Pues influyen muchas cosas. Puede influir a lo mejor el estado de ánimo, cómo nos encontramos en ese momento, al momento de decidir. Hoy bueno, puede decir, no, yo nunca, bueno, vamos a decir, yo nunca, pero somos seres humanos. Y esos sesgos provienen de nuestras experiencias, a final de cuentas. Pero indudablemente no llegamos a un nivel en que sustituya, pero créanme que va a ser de gran utilidad, sobre todo si se tropicaliza y si se individualiza a cada una de las necesidades de cada uno de los funcionarios, de las personas que están en un órgano jurisdiccional.
No sé si haya alguna otra intervención. Creo que me excedí un poquito ahí de la... Jessica quería levantar, bueno, quería hacer uso de la voz, pero no se habilitó el micrófono. Y creo que no se pudo. Muy bien. Pues por mi parte, les agradezco bastante. Seguimos abiertos a cualquier deliberación, discusión, debate que pudiera venir posteriormente. Y espero en unos cuantos meses, ya cuando esté implementada esta herramienta de inteligencia artificial acá en el tribunal, les pueda dar noticias buenas y les pueda por ahí comentar la experiencia que tuvimos, porque ya la pensamos implementar en este próximo proceso electoral. La queremos correr unas pruebas antes y ya a partir de ello, pues ver si esto funciona o si no, ya vendré yo con ustedes apenado a disculparme, ¿no? Pero bueno, les agradezco mucho y bueno, pues dejo el uso de la palabra a los organizadores. Bien, muchas gracias, doctor Rogelio López Sánchez. Muy agradecidos con la disertación hacia nuestros compañeros y compañeras del Poder Judicial del Estado de Nuevo León y en representación de nuestro director general del Instituto de la Judicatura, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya, me voy a permitir hacer entrega, además me da oportunidad para ubicar el reconocimiento y poder compartirlo. Me voy a permitir dar en representación de nuestro señor director la entrega de un merecido reconocimiento, obviamente de manera virtual, pero en fechas próximas aquí en el instituto, con mucho gusto se lo hacemos llegar de manera presencial, el reconocimiento a la destacada participación del día de hoy con un tema tan interesante que seguramente, igual que a una servidora, nos tuvo pues bastante atentos en cuanto a la exposición. Y el reconocimiento dice que el Instituto de la Judicatura del Estado de Nuevo León otorga el presente reconocimiento al doctor Rogelio López Sánchez por su participación en la conferencia magistral Inteligencia Artificial y Razonamiento Jurídico, oportunidades, implicaciones y desafíos desde la racionalidad en la razonabilidad jurídica, el día 22 de junio de 2023, y lo firma nuestro director, el juez Jesús Demetrio Cadena Montoya. Se otorga en Monterrey, Nuevo León, el 22 de junio de 2023. Muchas gracias de nuevo por su participación, doctor, y bueno, seguramente seguimos contando con usted en las siguientes actividades académicas de nuestra institución. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos nuestros compañeras y compañeras por acompañarnos a través de la distancia en una conferencia más dentro del apartado de valoración de pruebas. Les invito a que sigamos al pendiente. Para la próxima semana tenemos otra participación dentro del tema y dentro del ciclo de conferencias de este mes de junio. Muchas gracias a todos y todas y que tengan una excelente tarde. Hasta la próxima. Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias. Hasta luego. Buen día. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias.